Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera arrancar un poco, en los últimos prácticamente 24 meses hemos estado hablando mucho del tema de confianza cero o Zero Trust como el pilar fundamental de la seguridad, tanto en nuestro ecosistema de Microsoft 365 como en nuestro ecosistema de Azure. Pero nunca hicimos realmente una definición, como que empezamos a hablar así como por generación espontánea del tema de Zero Trust. Se habla mucho también en la industria y cada proveedor, cada vendor tiene su definición, ¿no? De alguna manera yo lo traté de sintetizar un poco con lo que realmente hacemos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo ayudamos en temas de seguridad a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, es un enfoque, antes que nada, proactivo e integrado, ¿no? O sea, tiene que ver, y aquí hablo no tanto de reacción, porque en la seguridad muchas veces reaccionamos ante el incidente, y un poquito aquí el objetivo es ser muy proactivo, ¿no? En todas las capas, de forma explícita y continua. Es decir, la seguridad no es un tema nada más de vamos a levantar MFA y ya acabé, ¿no? Y analizamos cada transacción, ¿no? O sea, casi es un tema de estar de ese 31 trillones que hablaba Oliver, estar analizando cada uno de ellos. Evidentemente, no de esos 31, la muestra de Alianza Corp no es tan grande, ¿no? Pero evidentemente es mucha data, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter tema de inteligencia. Aquí nos apoyamos mucho en la inteligencia, la detección avanzada y la respuesta en tiempo real para hacer amenazas. Entonces, desde el punto de vista estratégico, esto es lo que vamos a definir como estrategia de Zero Trust. Y para apoyarme un poco, me gusta siempre, cuando hago presentaciones, apoyarme un poquito de numeralia. Entonces, sacamos 4 datos bastante interesantes, 3 de estudios externos y 1 de un estudio interno de aquí mismo de Alianza Corp. Pero estamos hablando de que hoy día prácticamente ley de Pareto +1, 81% de las empresas están trabajando en un entorno híbrido. Hay un 55% de víctimas de ataques de identidad. Por identidad me refiero a credenciales, a usuario y contraseña, en los últimos 18 meses. No me refiero al robo de identidad de que nos roban la INE, me refiero a ataques a las contraseñas. Y típicamente empresas que están en un entorno híbrido se están tardando 58 días más en poder responder adecuadamente, incluso a enterarse de los ataques, ¿no? Y el último dato, a mí la verdad es que me dejó frío ver un aumento de más de 1000% en ataques de ransomware desde prácticamente unos meses después de que haya arrancado la pandemia, ¿no? Entonces, esto me lleva siempre a preguntarme ¿por qué? No sé quién de aquí sea fan de un señor que se llama Simon Sinek, no sé si lo han escuchado. Su primer libro se llama Empieza con un porqué, ¿no? Y entonces, cuando yo veo estadística, lo siguiente que hago es me pregunto ¿por qué? Y entonces me puse a investigar un poco en internet, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motiva a alguien a hacer un ataque? Y esto sustentado un poquito con 26 años de experiencia de estar pues luchando y sí estar en la trinchera, ¿no? Viendo bitácoras de sistemas y ver, oye, aquí me están atacando pues, a unos cuates que parecen tener alguna herramienta automatizada. Aquí hay otros que vienen de algunas geografías medio exóticas. Yo aprendí geografía gracias a esas bitácoras, ¿no? Nunca supe dónde estaba Uzbekistán hasta que de repente me llegó en mis logs las IPs de Uzbekistán y dije, ¿y esto dónde está? ¿No? A ver, vamos a ver en el mapa, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues hay que entender un poquito, y esto tiene que ver un poco más con el motivo. ¿Cuál es el motivo? Empecemos por cada uno de nosotros como sociedad. Pues
tenemos tres opciones para trabajar, ¿no? O sea, en una organización non-profit, en el sector público o en el sector privado, prácticamente, ¿no? La misión de las non-profits es hacer del mundo un mejor lugar. La misión del gobierno es, por un lado, un tema económico y por otro lado, misión. Por un lado es dar seguridad nacional, hacer política, pero también dar seguridad económica a sus ciudadanos. Y en las empresas, claramente, pues una empresa, su primer métrica es rentabilidad, ¿no? Si yo pongo un espejo de las personas que están atacando a estas organizaciones, podemos encontrar y también clasificarlas por este tipo de cosas, ¿no? Por un lado tenemos lo que llamamos hacktivistas. Cuando hice esta presentación pensé que me había inventado el término y luego curiosamente lo googleé y sí existe. ¿Qué es un hacktivista? Un hacktivista, han oído hablar de mucho en los medios de Julian Assange, el famoso cuate de Wikileaks. Eso es un hacktivista, ¿no? Hace ataques, ¿para qué? En teoría él, para hacer del mundo un mejor lugar, ¿no? Para exponer los cables de los planes oscuros que tienen Estados Unidos o para exponer los famosos Panama Papers, etcétera, ¿no? El caso de gobierno, bueno, pues el gobierno también puede estar atacando y no necesariamente nuestro gobierno, ¿no? Un gobierno extranjero que ataca a otro gobierno extranjero. Se dice por mucho y el texto que puso Oliver hace unos momentos justamente habla de la ciberguerra que se está viviendo también entre Rusia y Ucrania. O sea, no es nada más lo que vemos en las noticias, sí es tremendamente fatalista eso, y la verdad es que una pena por estos temas, pero también las guerras se están dando de gobierno a gobierno, ¿no? Inclusive algunos países como por ejemplo Norcorea. Norcorea es una industria gigantesca de hacking, ¿no? Y de ransomware. ¿Y esto por qué? ¿No? O sea, nuevamente, empecemos con un por qué. Pues evidentemente hay un tema probablemente económico. En algunos casos puede ser seguridad nacional, en otros lados económico. Pero vámonos hacia las empresas, que creo que es donde nos ataca mucho el tema. Finalmente, quien ataca a una empresa, antes lo hacían por motivos quizá de estilo hacktivista, para aprender cómo se hackea, por temas instruccionales o educativos. Hoy día, el 99% de un ataque a una empresa es para una sola cosa: obtener dinero. Únicamente para eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un retorno. Cuando hablamos de dinero, la métrica número uno es el retorno de la inversión, ¿no? También hay retornos en los otros lados, ¿no? En retornos de misión, pues el propio aprendizaje o inclusive la molestia que le puede causar a uno, ¿no? La famosa broma que le hace uno. Aquí puedo hacer un pequeño paréntesis. En la universidad pues, tuvimos una clase de ciberseguridad donde analizamos algunos virus y había un virus muy chistoso. En esas épocas no hacían tanto daño como hoy, entonces podías jugar un poco con ellos, que lo que hacía es que te volteaba tu pantalla a 180 grados. Entonces dije, bueno, pues se lo voy a aplicar en su momento a mi socio. Y entonces se la apliqué y llegó y no entendía. Y eso, ¿se acuerdan de esos monitores CRT que tenían? Acabó volteando el monitor por completo, ¿no? En vez de correr el antivirus para quitarlo, ¿no? Y ese era mi retorno. Mi retorno era, pues, esos pequeños minutos de diversión. Hoy en día, la industria del cibercrimen es una industria jugosísima, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto? ¿Cómo nos defendemos? Vamos a pasar a la táctica. Ya vimos la estrategia, vimos que es algo proactivo, algo que tiene que apoyarse de la inteligencia artificial, buscar siempre los privilegios mínimos. Y ahora vamos a este tema de la táctica, ¿no? Creo que como empresas tenemos que priorizar nuestras inversiones para maximizar el impacto. ¿De qué inversión estoy hablando? De la inversión en seguridad de la información, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta inversión, ¿no? Yo creo que si se acuerdan un poquito, hace no mucho, ¿no? Unos 10 años como máximo, prácticamente toda la seguridad estaba basada en firewalls,
en antivirus y un poquito en tácticas de lo que se llamaban pruebas de penetración o escaneos de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Y eso, digo, es sano hacerlo, pero ¿qué pasa? De todas maneras, está evolucionando constantemente, ¿no? Entonces, pues hay que estar actualizando otra vez el firewall y hay que estar, y esto es un tema de nunca acabar. ¿Cómo hacemos que nuestro retorno, cómo medimos ese retorno? Yo creo que el objetivo número uno es romper el retorno de inversión del atacante. Si estamos hablando de que esta industria lo que busca son empresas donde sea, vamos a decirlo así, barato, mientras más caro hagas atacarlo, más difícil va a ser que te ataquen en realidad, ¿no? Entonces, esta gráfica lo que tiene, y tiene dos lados, ¿no? Por un lado, pues todo el tema oportunístico, ¿no? Digo, ahí entran los hacktivistas o los hackers de closet, vamos a llamarlos así, que buscan, no sé, bajar una herramienta y hacer algo masivo y a ver quién cae, es muy común, el phishing es uno de ellos. Sin embargo, hay ataques muy importantes que son determinados, ¿no? Y que la verdad es que esos, cuando está determinado atacar a alguien específico, es mucho más difícil. Entonces, por un lado, diferir los ataques oportunistas, pero algo muy importante en esta inversión es ralentizar, alentar, como tratar de pararlo para que vea que cada vez le va a ser más caro, ¿no? Y aquí es en donde, después de hacer esta como introspección económica, veo que pues, las probabilidades están en contra de los que defienden, ¿no? Si estamos hablando de una industria de millones de dólares, la industria del cibercrimen, pues la verdad es que como que no está muy balanceada la ecuación, ¿no? Aquí datos importantes, 1,287 ataques de contraseña, estos son datos internos de aquí de Alianza Corp, en base a algunos análisis que hemos hecho. 1,287, esto en un solo cliente. 1 hora 12 minutos es el tiempo medio para que un atacante acceda a datos privados cuando le manda phishing a alguien. Esto es impresionante, ¿no? Y hay una escasez de 3.4 millones de puestos de trabajo de expertos en seguridad. Entonces, la verdad es que no está balanceado esto. Nuevamente, y me pregunto por qué. Y aquí es en donde entro a esta teoría del juego infinito, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo mencioné hace un momento. Hoy las inversiones en seguridad se hacen completamente en la prevención. Es decir, firewalls, antivirus, etcétera. Creemos que estamos jugando un juego finito. ¿Y qué es un juego finito? El fútbol es un juego finito, el básquetbol, cualquier deporte es un juego finito. Hay reglas establecidas, hay jugadores conocidos y hay un solo objetivo, que es ganar el juego. Entonces, si yo adopto esta mentalidad al momento de poner mis firewalls, pues claro, voy a poner mis reglas como están, igual y me traigo un proveedor Cisco o Fortinet que me da un set de reglas predeterminadas y prácticamente yo ya creo que estoy seguro, ¿no? Y sin embargo, creo que, y esto viene un poquito de estudiar un poco teoría de juegos, también hay un libro del mismo autor, Simon Sinek, que de hecho tiene el mismo título, El juego infinito, habla de que existen juegos finitos e infinitos. En un juego infinito, ¿qué hay? Las reglas son flexibles, los jugadores son conocidos o desconocidos, y el objetivo es perpetuar el juego. Creo que esto se parece un poquito más a lo que están haciendo los atacantes, y también se parece un poquito más a lo que realmente son los negocios, ¿no? O sea, yo no voy como negocio a ganar el año, ya que gané el año, pues ¿qué pasa, no? Nada, ¿no? Mi objetivo como empresario es perpetuar mi negocio, ¿no? En la medida de lo posible. Y aquí
entra algo muy interesante. Si las reglas son flexibles y los jugadores son conocidos y desconocidos, eso quiere decir que puede haber actores que todavía no conocemos y esas reglas de las que habíamos implementado antes, capaz que no nos sirven. Y entonces me dicen, oye, pero ¿y entonces qué? O sea, me lo estás complicando cada vez más, ¿no? Sabemos que los atacantes están en un juego infinito. Entonces, ahora sí vamos a pasar, ahora sí, a la... ya vimos la estrategia, vamos a la táctica, vamos a la operativa. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí es donde vienen las recomendaciones que hace Alianza Corp en torno al tema de seguridad. Por un lado, hay que hacer un cambio de mindset, ¿no? Hay que hacer un cambio de mindset de no sentirnos la empresa más segura del planeta, sino de ser la empresa que asume las vulnerabilidades. Sé que soy vulnerable. Y me voy a enfocar en aumentar el costo del ataque, en apoyar a la empresa en tener una respuesta y recuperación rápida. Aquí mucha gente me dice, oye, no, pero es que yo invertí tanto y soy inatacable. En palabras de Kevin Mitnick, un famoso hacker que por muchos años es un hacker que hackeó bastante bancos en los años 80, aplicando técnicas de ingeniería social. Hablaba a los bancos y se hacía pasar por algún cliente importante, no es tanto rollo, etcétera, y encontró varias vulnerabilidades en la banca telefónica. Pues, phishing antiguo, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que hacía Kevin era tan sofisticado para la época que pues, por muchos años pasó desapercibido y cada vez iba evolucionando sus ataques. Evidentemente el FBI lo agarró, lo entancó, logró su libertad condicional, y la condición es que no podía estar durante no sé cuántos años a menos de 2 metros de un dispositivo electrónico. Imagínense la restricción, ¿no? Bueno, él es fundador hoy día de una empresa justamente de educación en ciberseguridad, que se llama KnowBe4, y él dice, hay 2 tipos de compañías: las que hackearon y las que aún no saben que han hackeado. Tarde o temprano algo nos va a pasar, ¿no? Y entonces aquí entro a un concepto que nos inventamos Oliver y yo, desde el punto de vista de Scrum, de hacer un tema en este mindset de Security Scrum. Scrum o Agile, las metodologías ágiles, de lo que se trata es escuchar y proponer, ¿no? Entonces, aquí les vengo a contar en foro abierto, pues lo que estamos escuchando, lo que vemos, qué tipo de ataques, etcétera, ¿no? Segundo, pues una inversión importante en tecnología. Tenemos que nivelar el juego, lo dije hace un momento, ¿no? No estamos en un juego infinito, pero tenemos todas las de perder. Bueno, pues empezar a utilizar todos los datos, la inteligencia artificial, acelerar mucho la innovación en temas de seguridad y responder rápidamente. Y del lado derecho, toda la parte de higiene. Higiene, aquí no me refiero a cepillarnos los dientes todo el día, pero sí, digo 3 veces al día, pero sí a hacer exactamente lo mismo que quiere decir cepillarse los dientes. Es decir, te cepillas los dientes. Si yo voy al dentista 2 veces al año y no me cepillo los dientes, muy probablemente se me caigan los dientes, ¿no? Si me cepillo los dientes todos los días y no voy al dentista, bueno, todavía tengo riesgo, pero lo aminoro, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí la higiene? Bueno, la higiene tiene que ver con cuántas computadoras en nuestro state hay sin actualizar, con versiones viejas, con versiones vulnerables. ¿Cuántas veces dejamos pasar algo porque no creo que nos pase nada, ¿no? Entonces, mitigar riesgos conocidos. Segundo, capacitación y ejercicio constante. Este es el ejemplo que decía del cepillo de dientes, igual el gimnasio, ¿no? Si voy al gimnasio
y me parto 21 horas en el gimnasio, salgo del gimnasio, me veo la panza y está del mismo tamaño, ¿no? Sin embargo, voy por 20 minutos durante 2 años y yo no me doy cuenta, pero muy probablemente la demás gente sí. Y estar al día en tendencias. Aquí les invito a que vean mucho las noticias, a que vean, se suscriban a canales de ciberseguridad. Sé que de repente son muy técnicos, pero las noticias muchas veces te dan algo a 10,000 pies muy entendible de lo que está pasando. Y lo que está pasando se está convirtiendo cada vez en más humano y menos técnico. Están jugando mucho más la ingeniería social. Les voy a platicar dos ataques aquí reales. El primero es alguien que le hackearon la contraseña del correo de su Office 365 en un aeropuerto. Se conectó a la red pública del aeropuerto. Pasaron aproximadamente 6 meses y de repente a su asistente le llega un correo en nombre de él diciendo que depositara una fuerte cantidad de dinero a esta cuenta. En perfecto español, con los mismos modismos que utiliza esta persona, con su mismo logo, como si hubiera salido de él. Gracias a Dios esta persona tenía un protocolo de que cualquier transacción que él pidiera, la asistente descolgaba el teléfono y confirmaba la transacción telefónicamente, que es lo mismo que hacemos con el MFA en las contraseñas. Evidentemente dijo, no, yo no pedí nada. Entonces hicimos un poquito de investigación forense, encontramos el login en el aeropuerto JFK en Nueva York y 5 minutos después había una conexión desde Nigeria y se comió todo el correo. Hay que recordar que hoy tenemos todo el correo en la nube, asumir una vulnerabilidad que tenemos. Antes descargabas tu correo y si te hackeaban el buzón no pasaba nada, había 8 o 9 correos. Hoy el riesgo de que nos hackeen el correo es que ven toda la historia. Entonces, claro, metes temas de datos e inteligencia artificial, y fíjense cómo voy al revés, analizas eso, un nigeriano que muy probablemente entrenó algún modelo para que leyera todo el correo electrónico y le dijo, oye, pídeme este correo. Bueno, y para todo esto, ¿cómo pasó? ¿Cómo es posible que en un aeropuerto, en una red pública, en un Starbucks, me roben la contraseña? Bueno, pues hay gente que se dedica a eso, especialmente en lugares muy concurridos cuando hay redes abiertas. Si yo agarro y meto un pequeño dispositivo muy chiquito alimentado por una batería que emita el mismo nombre de la red y me lo meto en una maletita y voy caminando por un aeropuerto, este dispositivo, cuando yo paso cerca, se va a conectar al que detecte más cerca. Y entonces mi conexión Wi-Fi va a pasar para acá. Y en ese momento todo el tráfico que está pasando, yo lo puedo analizar. Entonces este dispositivo conectado a una memoria, hoy las memorias son de gigas, en cuestión de 2 centímetros. Un dispositivo portátil que te puede durar 12, 14 horas. Hay gente que se va a los aeropuertos a hacer, a cultivar y cosechar información y luego venderla en la dark web, ¿no? Entonces, ese es uno de esos ataques. Otro, y este es también otro bastante interesante, ¿han visto las A's en ruso? El carácter A. El alfabeto ruso es distinto al nuestro, ¿no? Las letras no son exactamente las mismas. La A no es la A. No hablo ruso ni conozco el cirílico, no sé qué letra es, pero físicamente se parece, es igualita. Si yo agarro y registro un dominio con esa A rusa, Alianza Corp, y es la primera A, y mando un correo como erihernández@alianzacorp con esa A, me puedo hacer pasar por ti. Y eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, obtuve el correo, le mando un correo a alguien de finanzas, oye, deposítame aquí, tuve un problema, etcétera, ¿no? Ay, perdón. Me faltó explicar.
Desde el punto de vista, ahora sí, operativo, ¿cuáles son nuestras métricas de clave de éxito? Hay que cuantificar el costo del ataque. ¿Sí? Si vamos a invertir en seguridad, hay que saber cuánto estamos defendiendo. Y el tiempo medio de remediación. Estos son datos un poquito más técnicos. Y aquí hago una pequeña comparativa. La parte de arriba es el cómputo de los 80s, 90s y inicio de los 2000s. El cómputo de la derecha es desde que salió la nube. Cuando diseñábamos sistemas de cómputo en los 90s, inicios de los 2000s, que comprabas, hacías tus grandes inversiones de servidores y de todo esto, lo diseñabas para que no falle, ¿no? O sea, tenías, de alguna manera, te ponías lo más caro del mundo, ¿no? Comprabas servidores Dell chonchos, racks, aires acondicionados, etcétera, ¿no? Porque tratabas de intentar diseñar para que no falle. Hoy en día la nube que nos da la facilidad de cambiar tan rápido que tenemos un tema de recuperación. A mí se me puede caer un servidor, lo levanto en cuestión de segundos del otro lado. Así opera de hecho Azure. Azure está espejeado al mismo tiempo la infraestructura. Desde el punto de vista de seguridad, ese mindset que tenemos antes siempre estaba enfocado en la prevención. Intentar detener cualquier ataque. Y la verdad es que ya vimos que no sirve. Entonces asumamos la vulnerabilidad. Nuestro objetivo es proteger, sí, pero también detectar y responder ante las fases de un ataque. Las fases de un ataque pueden variar desde la obtención de la información, la explotación de la información o en sí el ataque. Entonces, en estos dos ejemplos que les menciono, hay dos casos comunes. Típicamente quien ataca se espera un promedio de 6 meses para perpetuar el ataque financiero. Entonces, si nosotros estamos detectando esas señalizaciones a través de inteligencia artificial, a través de productos que nos puedan dar alertas de señalizaciones con inteligencia artificial, podemos empezar a prevenir e ir palomeando, vamos a decir, cada fase del ataque y entender que no hay ataque. No aseguramos que no vaya a haber, pero por lo menos lo vamos a hacer más caro. Si de alguna manera de repente le bloqueamos el acceso en el mes 1, si le hubiera bloqueado el acceso al nigeriano en el mes 1, muy probablemente dijo, este cuate ya se dio cuenta y ya no hace la perpetuación del ataque, ¿no? Y la última lámina de la operativa es no dejar cabos sueltos. Muchas veces hacemos fuertes inversiones de seguridad en nuestra infraestructura, pero dejamos huecos en las máquinas, por ejemplo, o en el correo. Mucha gente tiene una Mac, pero utiliza un correo Hotmail para hacer sus negocios. No dejar cabos sueltos quiere decir ver todo 360, agarrar y decir qué es lo que tengo y a cada una de estas cosas aplicarle estas recomendaciones, este juego infinito, sin importar tampoco el sistema operativo, ¿no? O sea, ver seguridad como 360. Aquí termino y paso un poquito a decir cómo el portafolio nos puede ayudar de Microsoft, ¿no? Prácticamente son 6 familias de productos de Microsoft Defender. Las voy a explicar de manera rápida y breve. Defender, antivirus con capacidades heurísticas, previene ataques de los llamados día cero. Día cero es que no se sabe, típicamente los virus, la mayoría de los antivirus, hoy ya la industria está empezando a cambiar, pero antes casi todos los antivirus utilizaban las mismas técnicas que se utilizan en la industria farmacéutica. Yo agarro una muestra de los virus que hay, agarro sus firmas y esa es la actualización que le mando al antivirus, ¿no? Igual que como hacemos la vacuna anual de la gripe. Lo que hace hoy Defender tiene esa característica, pero además cuando ve algo que medio no le late, lo que hace es lo sube a la nube a una caja de explosión y lo explota ahí y dice, oye, espérame, esto está sospechoso, vamos a pararlo, ¿no? Por otro lado, Sentinel es, yo creo que a mi juicio,
el producto que va a acabar revolucionando mucho el tema de seguridad desde el punto de vista del juego infinito. Sentinel lo que ayuda es a correlacionar eventos utilizando inteligencia artificial. Yo le aviento los logs de mis firewalls, le aviento los logs de mi Office 365, le aviento todos los logs que yo tenga, todas las bitácoras de acceso, todo. Y me va a ayudar a empezar a correlacionar eventos y a generar algunas, vamos a decirlo así, tendencias de cómo está pasando. Entonces, cuando pasa algo que se sale de la tendencia, pues inmediatamente va a levantar la mano, ¿no? Entra, antes llamado Azure Active Directory, es todo el control de identidad. Lo usamos todos los que utilizamos plataforma Microsoft 365, utilizamos Entra todos los días porque ahí es donde se nos guardan nuestro usuario, contraseña y nuestro MFA. Entonces, no necesita más explicación. Microsoft Intune es herramienta de gestión de dispositivos, tanto Windows, Mac, celulares, etc. Y nos permite administrarlos desde la nube, aplicando políticas o inclusive haciendo algo que me gusta mucho de Intune, es por ejemplo en equipos Windows, una cosa que se llama Autopilot, que yo como profesional de IT hago un perfil de equipo, le entrego el equipo al usuario, pone su usuario y contraseña y se le instala todo. Es tiempo ahorrado de profesionales de TI que típicamente es tiempo echado a la basura y podremos aprovecharlo en otras cosas. Y los dos productos de seguridad y cumplimiento, Priva es para toda la gestión, no tiene tanto que ver con seguridad, pero sí con control de temas de privacidad en torno a regulaciones. Nos ayuda a gestionar la regulación, por ejemplo, si trabajan con GDPR en Europa o incluso con la Ley de Protección de Datos Personales. Te ayuda a asegurarte que cuando alguien te pide que borren sus datos, efectivamente asegures que se los borraste. Y Purview es toda la parte de cumplimiento, nos ayuda a hacer evaluaciones del cumplimiento de nuestra infraestructura de Microsoft contra ciertos estándares, ¿no? Hay estándares de privacidad, por ejemplo, si se quieren certificar en la ISO de seguridad, que es la ISO 27001, trae un template y te ayuda a entender de manera automatizada cómo está tu Microsoft 365, tu Azure, tu Dynamics, desde la perspectiva de esa regulación, ¿no? Y todo esto apoyado, evidentemente, con lo que pues, lo hacemos de casa, lo conocen muy bien, los servicios administrados y nuestro coaching proactivo que damos como Alianza Corp, ¿no? Entonces, todo esto puede sonar muy complicado, pero algo que lo que buscamos es, déjenos la chamba sucia a nosotros y ustedes hagan lo que en su juego infinito sea lo de su negocio, ¿no? Voy a cerrar con una frase de Satya Nadella, que a mí me encanta mucho. Si tienes oportunidad de escuchar a Satya, muy impactante la tranquilidad con la que transmite las cosas, ¿no? Es alguien, yo lo veo casi como un yogi de yoga, ¿no? Porque siendo hindú, evidentemente emana cierto nivel de energía, pero también lo dice de tal forma que te da esa seguridad que Microsoft está haciendo todo lo posible, ¿no? Las empresas solamente van a adoptar tecnología solamente si pueden confiar en ella, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante lograr la confianza tanto a nuestros clientes como de sus clientes y apoyarlos siempre en este proceso de transformación. Entonces, con esto quiero decir, bueno, muchos proveedores de nube, hay que confiar en ellos, pero también verifiquemos, ¿no? Cuáles son sus capacidades, etcétera, y en este caso creo que Microsoft es importante. Y cierro con esta frase que tiene que ver ya con todo lo que he dicho del juego infinito. Las empresas hoy día requieren a los defensores del mañana, a los defensores que están jugando el juego infinito y que van a ponerse al nivel contra lo que está sucediendo hoy. Muchas gracias, mi nombre es Jordi Domenech, director de innovación de Alianza Corp. Si me regalan por ahí en el QR sus comentarios. Y bueno, regreso el evento aquí con los organizadores. Les agradezco mucho.